y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Le pido el favor que ponga su mano ahí sobre su corazón y usted abra su boca y le diga a Dios: Señor, yo te necesito. Necesito tu palabra, necesito el poder de tu palabra, necesito que me sustentes, necesito que me ayudes, necesito que me fortalezcas. Haga una confesión y dígale: yo no me quiero desviar. Yo no me voy a desviar, Señor. Yo quiero caminar firme en el camino que me dejó el Señor Jesucristo. Un día, dígale así, un día partiré a la eternidad. Y quiero partir a la eternidad conforme a la voluntad de Dios y al plan de salvación en Cristo Jesús de Nazaret. Necesito tu paz, dile ahí. Necesito esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesito esa paz que viene de Dios, no del mundo ni de los hombres. Necesito, Señor, tu presencia en mi corazón. Necesito tu palabra en mi corazón. Ayúdame, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le pido el favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Y yo le pido a Dios que abra nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría, que nos dé espíritu de conocimiento, de ciencia, que entendamos la palabra, que tengamos oído espiritual, porque el Señor dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Y que tengamos ese oído espiritual para oír, que es la palabra de Dios, que es la palabra que viene de Dios, no de los hombres, y que la palabra de Dios es eterna. Marchítase la flor, sécase la flor, marchítase la hierba, mas mi palabra permanece para siempre. San Juan, capítulo número 14. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Versículo 1 en adelante dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Título de esta enseñanza en el día de hoy: el Señor no nos abandona. Pero quiero invitarlo a algo. Usted se puso la mano en el corazón, vuélvasela a colocar y háblese a usted mismo y diga: el Señor no me abandona. El Señor no me abandona. El Señor no me abandona. Y sonríale a la persona que tiene al lado y dígale: el Señor no te abandona. El Señor no te abandona. No desmayes, no decaigas en tu camino. El Señor no te abandona. Tome asiento, por favor. Aquí el Señor se estaba despidiendo, porque el Señor se iba y los discípulos no estaban entendiendo los cambios que iban a haber fuertes en su vida. Por eso se necesita el oído espiritual. El Señor, en estas madrugadas, yo le decía: Señor, hay asuntos fuertes aún en mi vida. Hay circunstancias que uno no quisiera enfrentar, que uno no quisiera vivirlas. Pero Dios nos empuja y nos dice: vívelas, enfréntalas. Y por lo contrario, nos dice a muchos de nosotros: eres tú el que tienes mi unción. Eres tú el que tienes mi presencia. Eres tú el que tienes que ir a llevar las buenas nuevas de paz y de salvación.
Aquí el Señor le dice a sus discípulos, a sus escogidos: no se turbe vuestro corazón. No tengan ese miedo en el corazón, no tengan esa angustia en el corazón, no tengan esa desesperación en el corazón, esa derrota, no la tengan. Y dice la razón, el por qué, dice: creéis en Dios y creemos en el Dios Todopoderoso, creed también en mí. Si creemos en Dios, creemos en el Señor Jesucristo. Si creemos en el Señor Jesucristo, creemos en Dios. Y comienza él a decir el plan verdadero. ¿Cuál era el plan verdadero? Diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Que en los cielos el Padre tiene una casa. Y en esa casa hay muchas moradas. Dice: si así no me fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero Él les está diciendo: me voy. Les estaba diciendo, porque hay tiempo de irse. Y debemos prepararnos para el tiempo de irnos. Amén. Voy pues a preparar. ¿Qué va a preparar el Señor? Lugar para nosotros. ¿Por qué eso? ¿Te lo has preguntado? Porque Él quiere que nosotros estemos con Él. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿100 años? ¿200 años? No. Él quiere que estemos con Él toda la eternidad. Amén. Dice el 3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Cristo viene otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es el deseo del Señor? Que donde Él está, ¿qué quiere Él con nosotros? Que estemos con Él. Por eso tenemos que prepararnos. Desde ahora tenemos una vida terrenal, tenemos unos planes terrenales, hay que cumplirlos, hay que seguirlos mientras se puedan. Planes terrenales sanos, planes terrenales buenos, esos hay que hacer. Pero no podemos dejar de lado prepararnos, porque Él allá que nos anhela, Él allá que nos desea. Él quiere que estemos allá con Él. El Padre quiere que estemos con Él. Por eso ahí no habla de 2 o 3 moradas, habla de muchísimas moradas. Y es tan importante que usted entiende que el Señor Jesucristo dejó la obra aquí en la tierra y se fue exclusivamente ¿a qué? A preparar esas moradas. ¿Para quiénes? Para los que seguimos en el camino, cuando sea la hora, cuando sea el momento. Sin embargo, los discípulos no entendieron o no quisieron poner su mente y su corazón en lo que el Señor les estaba hablando. Hay que orar, amada iglesia, para que el pueblo de Dios quiera poner su mente, su corazón, su entendimiento en lo que Dios habla. Amén. Porque situaciones pueden venir. Y si no estamos preparados, ¿qué será entonces? Y más adelante vamos a dar un pequeño salto. Él se da cuenta de que aquí en la tierra van a quedar como susceptibles, como expuestos. Y les dice algo. Mire desde el versículo 11, vamos a avanzar un poco. Dice: creedme. Les insiste a los discípulos que crean. Y hoy nos insiste a nosotros que creamos.
le insiste a la iglesia que crea, y hoy nos insiste a nosotros que creamos. Le dice el versículo 11: creedme que yo soy en el Padre. Usted sabe, el término yo soy lo usa únicamente Dios para él. Está diciendo que el Hijo está en el Padre, que hace parte del yo soy, del Dios Todopoderoso. Y dice: y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Iglesia amada, que alguien diga amén. Iglesia bendecida por Dios, que alguien diga amén. Iglesia que ama al Señor y es amada por el Señor, que alguien levante la mano y diga: sí, amén, yo amo al Señor y el Señor me ama a mí, y quiero estar con el Señor y quiero que el Señor esté conmigo. Y escuche esto: como necesitaban creer en el Señor, el Señor les da dos panoramas. Uno, el de la vida eterna, porque hablarle de las moradas allá es el de la vida eterna. Pero mucha gente no les gusta que se les hable de la vida eterna, porque es como si su mente estuviera preparada solo para vivir todo el tiempo en la tierra, solo en lo terrenal. Pero el Señor da su forma para que tarde o temprano pensemos en la vida eterna. Sin embargo, el Señor le da otro panorama, y es estar en esta tierra con Él y en Él. Para eso nos da un apoyo tremendo, que son sus obras. ¿Cuáles obras hace el Señor? Obras de salvación, obras de restauración, obras de sanidad, obras de transformación, obras milagrosas. Muchas hace, obras de consolación. Y les dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué necesitaba él? Que el reino se manifestara. ¿A través de quién? De los que quedaban, porque él se iba al Padre. Él anhela que el reino se manifieste a través de su iglesia, y la iglesia manifiesta la palabra, la invitación a que la humanidad se arrepienta, se convierta, deje la dureza de corazón, deje el pecado, deje la maldad. Pero también para que la iglesia manifieste las obras del Señor Jesucristo. Es el tiempo, iglesia, en que vamos a revivir esto, anunciar afuera, a voz en cuello: arrepentíos, convertíos, volveos al Señor, volveos a la palabra de Dios, arrepiéntete, conviértete, deja el pecado, deja lo malo, haz lo bueno, abre tu corazón para el Señor Jesucristo. Pero es el tiempo también en que Dios nos va a poner a manifestar obras. Amén. ¿Cuánto la reciben? Esa manifestación. Yo quiero hacer algo, pero no lo va a hacer todo el mundo, solo el que tenga convicción. El que tenga convicción de esta palabra, que es verdadera de Dios, en el que el Señor dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si hay alguno que le gusta recibir del Señor y poner por obra, y dice: bueno, Señor, esto está decretado por ti, yo quiero recibir eso
para manifestar las obras. Así es, si hay alguno aquí, póngase en pie y ofrézcasele a Dios, no a mí. Ofrézcasele a Dios y dígale así como yo le digo: bueno, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo, Señor, en esta palabra. Yo creo en ti, Señor Jesucristo. Yo creo en las obras que tú haces, Dios de la gloria. Y yo creo, Señor, en tu palabra profética. Y tu palabra profética dice que las obras que tú hiciste, yo las haré también. Yo recibo esa unción. Yo recibo esa capacitación, porque quiero, Señor, que se manifiesten tus obras santas, tus obras benditas, tus obras poderosas, tus obras de salvación, tus obras de transformación, tus obras milagrosas a través mío, Señor. Y aquí dice que aún mayores hará, porque está escrito en la palabra. Dígale: yo me apropio de esa palabra para decir que en mi vida esa palabra será por manifestación, que aún obras mayores haré, porque el Señor lo ha dejado así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Pero el Señor deja una clave para que se desate ese poder. Esas obras que requieren poder. Usted no puede hacer obras de Dios si no tiene poder. Yo no puedo hacer obras de Dios si no tengo poder. La iglesia no puede avanzar si no tiene poder. Por eso el Señor Jesús de Nazaret le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia tiene que levantarse, tiene que ser poderosa, tiene que creerle al Señor Jesucristo. La iglesia tiene que manifestar el poder de Dios. Y aquí le está diciendo a la iglesia en pocas palabras: si tú crees en mí, si tú te metes en tu mente que hay un Dios, que yo soy en Dios, que yo soy en el Padre, entonces todas estas obras que viste maravillosas, de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, de sanar enfermos, de libertar, tú las harás, y las harás aún mayores. Pero el Señor siempre pone unas condiciones y hay que cumplirlas. Dice el versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué le pide a la iglesia? Oren, clamen, pídanle al Padre en mi nombre. No se queden callados. Pidan por ese hijo, por esa hija, por ese hermano, por esa hermana. ¿Cuántos hermanos nuestros están en peligro de condenación eterna? ¿Cuánta familia nuestra que amamos, que compartimos con ellos, están en peligro de condenación eterna? Y tal vez tú tienes la llave en la mano y no la has querido usar. ¿Cuál? Me preguntará alguien. Eso de creer en el Señor Jesucristo, eso de dirigirse al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret y pedirle al Padre que salve nuestra familia, para que ellos se arrepientan y se conviertan. Y pedirlo de tal forma y tal fe que dice que el Señor lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, el Señor veía, les entrega el anuncio de que se va para el Padre, de que hay unas moradas allá que Él mismo va a preparar. Y los discípulos no creían.
Luego les hace el anuncio de que les entrega la unción poderosa de hacer obras, de manifestar el reino en sanidades, en restauración, en liberación. Y los discípulos no creían. Qué cosa de corazón duro, qué cosa de pensamiento duro ese. Pero resulta que esos fueron los discípulos de ese entonces. Y hay muchos discípulos de ahora que son idénticos o peores que esos discípulos. Se les ha manifestado el Señor de muchas formas: en sueños, en milagros, en restauraciones, en sanidades, en hacer aparecer milagros, en hacer aparecer respuestas, y aún así no creen, no quieren obedecer. Y el Señor vuelve a insistir. Qué hermoso Él, por todas las veces que insiste. Y cambia ahora. Le dice desde el versículo 15, se les va por el lado del amor. Dice el 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor? ¿Mucho o poquito? Oí mucho silencio. Vuelvo a preguntar: ¿usted ama al Señor? ¿Mucho o poquito? ¿Qué tiene que hacer si ama al Señor? Guardar sus mandamientos. Usted es capaz de mirar a esa persona de al lado, sonreírle y decirle: si tú amas al Señor, tienes que guardar todos los mandamientos. Es la forma de demostrarle el amor al Señor. Dice el 16, como él sabía que no le creían, como él percibía que se estaban apesadumbrando, llenando de dolor, llenando de tristeza, llenándose de luto, de confusión. El Señor se adelanta y les dice, el 16 del capítulo 14: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Ese consolador se llama el Espíritu Santo. Por eso me preguntan a mí muchas veces, cuando la iglesia sea levantada, ¿el Espíritu Santo de Dios se va de la tierra? Sí. Porque el Espíritu Santo está conforme a la oración del Señor Jesucristo, conforme a la petición del Señor Jesucristo, para estar con la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Y si la iglesia es trasladada, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se va con ella. Uy, dirá alguien, tremendo ese tiempo de la gran tribulación, que no hay Espíritu Santo de Dios en la tierra. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Usted lo ha visto aún en momentos muy dolorosos, muy tristes, muy fuertes, muy contundentes, pero siente algo allá adentro. Ese algo es el toque, es la manifestación de consolación que da el Consolador. Usted ha estado decaído muchas veces, pero siente un ánimo de volverse a levantar. No es usted, es el Espíritu Santo de Dios que le da esa fuerza. Aquí hay personas que habían decidido con otra: no más, esto se acabó, esto se terminó. Pero en un momento dado dicen: tengo que volver a hablar, tengo que tratar de restaurar. No es usted, ¿es quién? El Espíritu Santo de Dios. Usted
usted en algunos momentos ha confesado, esto no lo puedo, esto no lo tengo, esto no lo sé. Y pasan unos minutos y usted mismo dice, eso no debía haberlo dicho. De alguna forma se puede, de alguna forma aparecerá, de alguna forma se transformará. Pues no es usted, es el Espíritu Santo de Dios. A lo mejor usted se ha subido en un Transmilenio y atrás se llena de muchachos y de muchachas de negro y comienzan a vociferar, y aún hay unos que quieren tener ya las relaciones íntimas dentro del bus y grabarse y mostrarle a todo el mundo el desafío de tener relaciones íntimas dentro del bus para mostrarle a todo el mundo, y levantan la voz y suben la música diabólica y maldicen a todo el mundo. Pero a usted no lo toca, porque usted está acompañado ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, por la oración del Señor Jesucristo de Nazaret. Usted perdonó. Oiga, qué difícil perdonar a veces, ¿verdad? Porque hirieron, hicieron daño, traicionaron, olvidaron, repudiaron. Así es difícil perdonar. Pero usted lo hizo, no porque usted quisiera o supiera, sino hubo alguien que le ayudó, que se llama ¿cómo? Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando hay una situación difícil, esté siempre pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted necesite consolar a alguien, esté pidiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oiga, cuando usted tenga que ir a dar una verdad, ¿cuántas veces le ha tocado ir a decir una verdad? Pues le va a tocar. Es capaz de sonreír y decirle a la persona, te va a tocar aprender a decir muchas verdades, porque es la voluntad de Dios. Y vuélvale a decir a esa persona, y te va a tocar aprender a aceptar muchas verdades, porque es la voluntad de Dios. Oiga, para ir a decirle una verdad a alguien, ir solo es un fracaso total. Pero ir en la presencia del Espíritu Santo es diferente. Y para aceptar una verdad, ¿a usted le han dicho verdades en su cara? ¿Son necesarias o no? Son necesarias. Qué bueno que nos digan una verdad en nuestra cara, y más que viene de parte de Dios. Ahora la pregunta cambia. ¿Usted ha aceptado esas verdades? Por ahí muy poquitos, amén. Pero si usted aceptó esa verdad, no fue usted, fue alguien que le ayudó y le dijo, mire, esto no está bien, no es correcto, no te deprimas, no te angusties, no te sumerjas allá en un lodo de desesperación. ¿Quién le ayudó? El Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por eso el Señor nos dice, no estéis en el mundo, porque el que está en el mundo, ¿qué pierde? La conexión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios nos dice, cuiden a sus niños, eduquen a sus niños en los valores cristianos, para que ellos tengan ¿qué? Conexión con el Espíritu Santo de Dios, porque lo contrario los absorberá ¿qué? El mundo. El mundo. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el Señor viene el tercer intento para que ellos estén consolados. ¿Se acuerda de los discípulos? Venimos hablando de eso. ¿Se acuerda que el primero les dice, no se turbe vuestro corazón? ¿Se acuerdan lo que hemos estado leyendo? ¿Se acuerda que les dice, me voy para donde el Padre, pero me voy allá, hay unas moradas que tiene el Padre y yo las voy a preparar?
para ustedes? Porque se acuerda que el Señor les dijo, porque allá donde yo voy a estar, yo quiero que todos ustedes estén. Y pero ¿qué empezamos a ver? Pero los discípulos no creían. Y hace un segundo intento y les dice, bueno, yo quiero que ustedes las obras que yo hago, ustedes hagan, como para que permanecieran en él. Pero no le creen. Y hace un tercer intento, que es este, en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor no nos deja huérfanos. Dale una sonrisa ahí al hermano o a la hermana y dile, yo no sé qué estés necesitando, no sé qué estés anhelando, pero lo que te puedo decir es que el Señor no te deja huérfano, no te deja huérfana, no deja huérfano a su iglesia, no deja huérfana a su casa. Amén. El 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Se cumplió o no se cumplió? El mundo veía al Señor Jesús. ¿Sí lo veía o no lo veía? Claro, lo veía por las aldeas, lo veía por los caminos, lo veían en Jerusalén, lo veían en Galilea. Pero él dijo, todavía un poco y el mundo ¿qué? No me veré más, pero vosotros me veréis. Pero si el mundo no te ve, pero si ya no vas a estar en el mundo, ¿cómo te voy a ver? Aleluya. Vamos a ver al Señor. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Su razón de ser cristiano está aquí. Número uno, que no se crea un huérfano, un abandonado, porque usted tiene un padre y un hermano mayor llamado Jesucristo. Número dos, que aunque el mundo no vea a Jesucristo, usted lo ve y usted lo va a ver, porque el Señor dice, lo veréis. A mí me gusta molestarlos. Perdóneme que los moleste, pero eso es para estremecerlos, para que usted reciba la palabra. Yo quiero que alguien que quiera ver al Señor actuando se ponga en pie en esta hora y que busque a la persona de al lado y haga una oración breve por esta persona. Le ponga ahí la mano en el hombro o le tome de la mano y le diga, Señor, aquí nos presentamos a ti como tus escogidos, aquí nos presentamos a ti como los llamados, Dios de la gloria. Señor, el mundo no ve a Jesús de Nazaret, pero nosotros creemos que lo vamos a ver. Nosotros sí vamos a ver al Señor Jesucristo de Nazaret, porque Él lo ha dicho en su palabra, que no nos dejará huérfanos, porque Él nos ha dicho en su palabra que no nos dejará abandonados. Él lo ha dicho y se cumplirá. Dígalo, yo lo creo. Vamos a ver a Jesús de Nazaret con esas obras grandes, obras de restauración, obras de sanidad, obras de misericordia, obras de paz, obras de salvación. Sí, las vamos a ver en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, porque así lo dice la palabra de Dios, así lo dice. Así lo dice, así lo dice, y lo creemos porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, no miente, que aunque el mundo no vea al Señor Jesucristo, nosotros sí lo vemos, porque Él vive. Dígale así, porque Él vive, Él no está muerto, Él vive y nosotros también viviremos. Él no está muerto y nosotros también viviremos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento. En aquel día, dice el Señor, versículo 20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mucha gente conoce esto solo el día de la muerte. Hay mucha gente, no es un privilegio grande conocer que Él está en el Padre y uno estar en Cristo
Es el privilegio grande. Pero el Señor quiere que tú lo conozcas antes, para que te prepare el corazón. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Segunda vez que dice el Señor que si le amamos, ¿qué debemos hacer? Tener sus mandamientos y guardarlos. El que me ama, el que ama al Señor Jesús de Nazaret, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y viene la parte final, ¿qué? Y me manifestaré a Él. En estos días me ha tocado vivir situaciones fuertes, muy fuertes, que estremecen, que sacuden, que ponen a pensar. Pero hay que orar. Lo vimos, que hay que orar para no perder la conexión con el Espíritu Santo de Dios, para que Él venga y nos consuele y llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y nos dé paz y nos recuerde la palabra. Y el Señor me dijo, párate en mi altar y anúnciales que yo me voy a manifestar a ellos. Y recuérdales que yo ya me manifesté a los discípulos y ahora me manifestaré a ellos. Vamos a ver la lista de manifestaciones específicas del Señor, de apariciones. Marcos 16:9. Voy a ir rápidamente porque el tiempo ha pasado y queremos aprovechar bien el tiempo. Marcos 16:9. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Qué día resucitó el Señor por la mañana? ¿En qué día? Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿qué? 7 demonios. La primera persona en ver a Jesús resucitado fue María Magdalena, quien fue a la tumba temprano. ¿Por qué apareció el Señor a María Magdalena? Por muchas razones. Pero hay una muy importante. Ponga mucha atención, por favor, para que ella no se sintiera en soledad. ¿Sí? ¿Cómo? Lo explica usted. Ella parece que era la ramera, la mujer que iban a apedrear. Ella parece que fue la que rompió el frasco de alabastro y lo derramó sobre el Señor. Y ella no tenía a nadie más importante en su vida que el Señor Jesucristo. Y el Señor se le apareció a ella para que ella no se sintiera como sola. Y si usted se está sintiendo solo o sola, le aseguro de parte de Dios que el Señor se te manifestará para que no te sientas solo o sola. Eso fue con María Magdalena, una aparición. Hubo otra. A los apóstoles, Juan capítulo 20. Juan 20. Bendito sea el Señor. A mí me gusta mucho un coro que dice,
Él se manifestará. Él se manifestará porque está en la palabra de Dios. Amén. Juan 20. Dice el versículo 24 en adelante. A los apóstoles, a sus discípulos escogidos. Dice Juan 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Pero se murió, dirían muchos. Pero si lo mataron en la cruz del Calvario. Pero se les olvidó que les había dicho que Él se manifestaría. Amén. Dice: Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos. Uy, que la dejó porque se creían que eran 20 centímetros el largo de los clavos. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Lo metía todo porque el clavo era de 20 centímetros. Y metiere mi mano en su costado, porque vieron que una lanza abrió, dice, en una herida de por lo menos 12 centímetros. Y profunda por lo menos de 15 a 20 centímetros. Entonces cabe una mano completamente ahí, en una herida de esas. Y él dijo: si yo no metiere mi mano en su costado, así en esa herida tan grande que vi que le hicieron, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos el incrédulo, Tomás. Llegó Jesús, estando ¿qué? Las puertas como cerradas. Y se puso en medio de ellos. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Ay, hágale una sonrisa al hermano y dígale: la paz contigo. La paz que les deseó el Señor Jesucristo. Contigo, la paz de Dios en tu corazón, la paz de Dios en tu mente, la paz de Dios en tu alma. Luego dijo a Tomás, él escucha a los incrédulos: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Le dijo: usted dijo que y me meta todo el dedo. Yo creo que le puso a Tomás: meta todo el dedo, y lo metió todo Tomás. Y acerca tu mano. Le dijo: usted que dijo que si no metiera, venga para acá. Y le metió toda esa mano en la herida tan profunda. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor se manifiesta a los que tienen graves crisis de incredulidad. Entonces sonríale al hermano. Y usted está hablando verdades. Usted dijo que iba a hablar verdades de aquí en adelante. Sonría, dígale: hermano, hermana, si tienes problemas de incredulidad, el Señor se va a manifestar a ti. Créelo, créelo, créelo. Si tienes crisis de incredulidad, el Señor se va a manifestar a ti. ¿Cómo? No lo sé. Puede usar un niño. Puede usar un anciano. Puede usar un sueño. Puede hacer una revelación directa. No lo sé. Puede usar una circunstancia difícil, pero que se manifestará, se manifestará. Amén. Se manifestará. Vamos a ver otro ejemplo, porque necesitamos fortalecernos. Lucas, capítulo 24.
Lucas 24. Aleluya. Alábelo y bendígalo. Lucas 24. Dice aquí en el versículo 13 en adelante, que dice, y aquí dos de ellos, de los escogidos, de los cuales Jesús les había hablado que se iba para el Padre. De los cuales Jesús les había hablado que se iba a las moradas eternas a prepararlas. De los cuales les había dicho que aún podrían hacer las obras mayores. Dice que se manifestó a ellos en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, que iban andando entre sí, que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se les acercó? Jesús mismo. Y caminaba con ellos. ¿Por qué se les acercó el Señor? Porque sus ojos estaban velados. Dije, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El velo es diferente a la ceguera. El ciego espiritual no ve nada, solo tinieblas. El velado de ojos sabe que allá hay algo, pero no lo puede ver con claridad. Y eso bíblicamente se llama confusión espiritual. Y comienza a hacerse preguntas, bueno, pero si yo le oré a Dios, ¿por qué me respondió a lo contrario? Y si yo busqué a Dios, ¿por qué no me apareció? Y si yo le pedí a Dios, ¿por qué no me dio? Está confundido si quiere creer o no en Dios. Y si yo anhelé esto, ¿por qué no se me concedió? Ese tiene sus ojos como velados. El diablo está expuesto en la Biblia como uno que quiere venir a que los ojos de los creyentes sean como velados. Y el Señor aquí escribe claramente que mientras ellos hablaban y ya estaban entrando en la discusión, en la pelea, eso para qué creer, eso para qué orar, eso para qué buscar, eso para qué ayunar. Mientras estaban en eso, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. ¿Usted le da gracias a Dios? Yo creo que sí. Yo también le debo gracias a Dios. Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque tal vez en muchos momentos en que usted estaba discutiendo y hablando y peleando, exponiéndose a muchas cosas, sin darse cuenta el Señor, ¿qué? Se había acercado y estaba caminando con usted. Y de pronto alguien había ido peleando en la calle, ya está y tal, y no me parece. Y sin darse cuenta se detuvo. Fue el Señor, porque tal vez venía un carro para atropellar. Fue el Señor. Amén. A Pedro, en Juan 21, si alcanzamos, muestre, yo miro a ver, porque hoy es Santa Cena. No, si alcanzamos, vamos perfectos. Juan 21. Además, que afán si está lloviendo, bendito sea el Señor. Gracias por la lluvia. Alguien que diga gracias, Señor, por esa lluvia de bendición. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esa lluvia de bendición. Juan 21. Dice: en el versículo 15, cuando hubieren comido,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Amén. Dice el 21:1. Después de esto Jesús, ¿qué? Se manifestó otra vez a quienes. ¿Dónde? Junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Ellos estaban en la vieja vida de querer moverse en esta vida solo con lo terrenal, con sus propias fuerzas, con su propia capacidad. Pero Él se les muestra. ¿Qué tenía Pedro? Un profundo desánimo. Porque hay gente que ha caminado con el Señor y espera respuestas específicas. Quizás casas, quizás carros, quizás novios o novias, esposos o esposas o hijos o viajes. Y el Señor no concede eso. Él sabrá por qué no lo concede. Pero eso hace que muchas personas se llenen de un profundo desánimo, que es una puerta de entrada abiertica, hermosa, pero para el diablo. Y el Señor aparece, se manifiesta para confrontarnos con su causa mayor. ¿Cuál es la causa mayor? La de que por amor le sirvamos a Él y a su causa. Si usted se amarga por apartamentos, por casas, por lotes, por carros, por paseos a París, menos mal que no estaba en París, vea con todos esos disturbios que hubo. Está perdiendo el tiempo si se amarga por eso. Pero si usted se mete en la dimensión de hacer la obra para el Señor por amor, de permanecer en el Señor por amor, de seguir siendo un buen cristiano y una buena cristiana por amor, sin ningún interés, el Señor se manifestará. Y hoy ustedes salen de ese profundo desánimo. Hoy dígale al hermano de al lado: nada de desánimo y nada de profundo desánimo. Tenemos el amor de Cristo en el poderoso nombre. Nada de desánimo. Fuera ese desánimo. Sácalo de ti en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A Jacobo, al hermano. A Jacobo sí, al hermano. Primera a los Corintios 15. Primera a los Corintios 15. Ojalá ustedes hagan el instituto bíblico. Es este capítulo Pablo habla de la resurrección, porque es el eje central del cristianismo. Porque aún los judíos había un sector que creía en el Padre, pero no en la resurrección. Y había otros que creían en la resurrección, pero en un día postrero. Por eso la confusión, porque muchos dicen se duermen y en un día postrero. Pero Jesús de Nazaret vino y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y dice aquí el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero antes había dicho que Él se había aparecido, resucitado. Dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Y que fue qué? Sepultado. ¿Y que resucitó qué? Al tercer día. ¿Conforme a qué? Y apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo, ¿quién es? ¿Quién es ese Jacobo? El Santiago de la Biblia. Ah, ese es el Jacobo de aquí, sí. Y ese que nexo tenía con el Señor Jesús, era hermano, al igual que Judas, porque María tuvo otros hijos. Ay, sí, y tuvo otras hijas. Pero ¿por qué se le apareció? Porque Jacobo iba a escribir la primera carta publicada en el Nuevo Testamento, fue la epístola de Santiago. Y porque el Señor hace su manifestación para la obra personal. ¿Usted se imagina que de pronto Santiago tenía la tristeza de haber perdido al hermano? Pero a partir de que se le apareció, ya no lo ve como el hermano, ya lo ve como diciendo: es el Señor. Y si usted en su obra personal necesita que Dios se le manifieste, se le va a manifestar. Para decirle: aquí estoy yo con usted, no desmaye. Aquí estoy yo contigo, no desmayes, no dejes el camino, no te llenes de amargura, de dolor, porque yo estoy contigo. También con esto vamos terminando por hoy. Dice en Mateo 28, busque Mateo 28. Están intercediendo los pequeños como hacía días no intercedía. Gloria a Dios. Mateo 28 dice: en el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué se apareció a sus discípulos? Se apareció para renovarle la fe, para restaurarles su caminar y para darles instrucciones divinas. Dios, el Señor Jesús, se te va a manifestar. ¿Lo crees? ¿Lo quieres recibir? Ponte en pie y confiésaselo a Él. Alguien hay desde su puesto que necesite que el Señor se manifieste. Levante la mano derecha hacia el Señor y dígale: Señor, yo anhelo, yo deseo que te manifiestes, Dios de la gloria, que te manifiestes en mi casa, que te manifiestes en mi vida,
que te manifieste, Dios de la gloria, en el poder de Jesús de Nazaret. Te lo pido, Padre nuestro, que se manifieste el Señor. Y usted quiere interceder por un hijo, interceda por ese hijo. Y usted quiere interceder por una hija, interceda por esa hija. Y usted quiere interceder por un hermano, interceda por ese hermano. Y usted quiere interceder quizá por el esposo, un esposo que solo anda cegado por el mundo, solo por las vanidades, solo por los pecados. Interceda, dígale: Señor, tú te manifiestas, tú te le manifestaste a María Magdalena para que no se sintiera sola. Tú te manifestaste, Señor Dios de la gloria, a Tomás para que no fuera incrédulo, y no queremos esa incredulidad en mi casa, en mi familia. Tú te manifestaste a los del camino de Maús para que no anduviesen en confusión, no anduviesen en tinieblas y en luz. Señor, tú te manifestaste, Señor, a Pedro cuando tenía un profundo desánimo, un desánimo tremendo en su vida. Todos los planes se le habían volteado, pero tú te manifestaste, Señor. Tú te manifestaste a una multitud de más de 500 personas para que fueran ellos testimonio verdadero de que tú resucitaste. Señor, tú te le manifestaste a Jacobo, a Santiago, en la obra personal que él necesitaba ser consolidado, que él necesitaba ser fortalecido. Señor, tú te manifestaste en ese monte de los olivos a los discípulos que quedaban para renovarlos, para restaurarlos en su caminar, para darle instrucciones divinas. Tú te manifestarás, Señor. Te manifestarás, lo harás, Dios de la gloria. Tú te manifestarás a ese hijo, a esa hija, a ese hermano, a esa hermana, a esta iglesia. Te manifestarás. Dilo: que mi alma se prepare para la manifestación del Señor, que mi espíritu se prepare para la manifestación del Señor. Si Él lo dijo, así se hará. Si Él lo dijo, así sucederá, y yo lo creo, en el poder de Jesús de Nazaret y en el poder de su palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Como hoy es día de Santa